Bienvenidos a lo que es Sin Límites Internacional en nuestro segmento Viviendo Fiel. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo aquí para traerte la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Ahora vamos a continuar en el libro de Hechos y estamos en capítulo 15. Quiero que busques tu Biblia y mientras que buscas tu Biblia, quiero dar agradecimiento a México. Nosotros con mi esposa anduvimos en México en las últimas 2 semanas celebrando nuestro aniversario de 37 años de casados. Ella siendo de Honduras y yo de aquí de Estados Unidos. Aunque soy hispano adentro, 100% estoy con ustedes, su pastor en línea. Muchas gracias a los mexicanos, nos trataron bien. Hasta unos nos compraron un pastel de aniversario y nos trataron muy bien. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos a ustedes. Y también vamos a saludar a todos los amigos que tenemos en todos los países de Centroamérica y América Sur. Tenemos gente en todos los lugares, en las ciudades grandes y también en el campo. Bienvenidos aquí a lo que es Viviendo Fiel, donde nosotros enseñamos la palabra de Dios, tal como es, mediante el Espíritu Santo. No andamos exponiendo rótulos. Nosotros no estamos quitando miembros de una iglesia para establecer una iglesia. Nosotros únicamente aquí estamos sirviendo al pueblo de Dios. Estamos sirviendo a las personas a través de sus computadoras, a través de sus redes sociales, de sus aparatos, sus celulares. Estamos en radio, estamos en televisión, estamos en las redes sociales. ¿Para qué? Es un llamado de Dios para servir a ustedes como pastores en línea, porque sabemos de que muchos solamente reciben una merienda los domingos y el resto de la semana quizás aguantan hambre espiritual. Por eso nosotros estamos aquí de lunes a jueves trayéndote la palabra de Dios. Y les quiero decir de que ahora estamos de 3 a 5 horas de Honduras, 2 horas diarios, pero desde el 1 de diciembre, yo creo que lo ha anunciado Félix desde ahora, pero desde el 1 de diciembre vamos a cambiar horario y vamos a salir a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Así que prepárense para venir y estar con nosotros en las mañanas compartiendo y recibiendo aliento espiritual. Mira, en la clase 67, la clase anterior, cubrimos Hechos 15, versículo 1 al 11 y pusimos por título, por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y aprendimos de que nuestra salvación es por medio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, no lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Solamente entrando en la puerta, quien es Cristo Jesús, podemos tener acceso al Padre y a la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Dios ha hecho provisión para que todo el mundo, no importa dónde vives, dónde radicas, no importa si estás en un barrio, si estás en una colonia, estás en un caserío, en un pueblo, en una ciudad, o estás retirado en la selva o en la montaña, no importa. Dios, mediante su Hijo Cristo Jesús, ha hecho provisión para que tú puedas recibir perdón de pecados. Por la gracia de Dios, envió su Hijo Cristo Jesús para sufrir y para morir como un sacrificio perfectamente capaz, no para cubrir el pecado, pero para quitar el pecado, para hacerte de que tus pecados sean de la distancia igual como es el este del oeste. Dios quiere apartar de ti estos pecados y todo lo malo que trae para su vida. Todo pecado tiene consecuencia. Y sabemos de que dice el libro de Romanos de que el pago del pecado es la muerte. Entonces, si hoy fuese el día de pago y te tenemos que extender un cheque, si no has recibido la gracia de Jesús, no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿qué diría tu cheque? Pues tendría una fecha, tendría tu nombre y tendría muerte. Aquí está tu cheque, entrégate a la muerte espiritual, que trae muchas consecuencias horribles, terribles, cuando sabemos de que por la gracia del Señor Jesús somos salvos.
Mira, hoy vamos a continuar con la clase número 68 de este libro de Hechos y estamos en Hechos 15, versículo 12 al versículo 20. Y si tuviera que poner un título, sería como está escrito. Como está escrito. Nosotros debemos de basarnos más en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Por eso hay muchos enfermos entre nosotros, hay muchos decaídos entre nosotros, hay muchos vencidos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. Es nuestra espada de dos filos. Por eso cuando vino Satanás queriendo tentar a Jesús en el desierto al inicio de su ministerio, ¿cómo le respondió Jesús? Cada vez le decía, está escrito, está escrito. Entonces nosotros también tenemos que no solamente cargar esta espada, como miramos que muchos los domingos andan en la calle con esta espada porque van al culto. Tenemos que saber trabajar con esta espada. Tenemos que saber cómo vencer al enemigo con esta espada. Tenemos que saber cómo rescatar a los inocentes y a los pecadores con esta espada, lo cual es la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el versículo 12 del capítulo 15 del libro de Hechos y apurémonos porque se nos va yendo el tiempo. Dice así. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén porque habían bajado unos fariseos a donde ellos estaban y empezaron a enseñar de que los gentiles tenían que ser circuncidados, que tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces, como hubo una contienda entre ellos y no se pudo llegar a un acuerdo de lo que era la voluntad de Dios, decidieron volver a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y los líderes de la iglesia para discutir este asunto de que si los gentiles fuesen salvados por Dios, si tuviesen que ser circuncidados, sí o no. Mira, esto es importantísimo. Pero dice aquí que Bernabé y Pablo empezaron a contar a ellos todo lo que Dios había hecho mediante ellos, los cuales eran grandes señales y maravillas. Yo quiero que ustedes anoten en un cuaderno, un papelito, o que lo graben en su mente, de que Dios es quien hace las maravillas y las señales. Es Dios. Solamente Dios tiene poder para hacer señales y maravillas. Un hombre no tiene este poder. Si tú ves hombres haciendo señales y maravillas como en la brujería o en la magia negra, este poder que ellos están ejerciendo viene de algún lado. Esta obra negra viene de Satanás, viene de demonios. Igual, de otra mano, cuando tú ves que hay un hombre que a través de este hombre se está haciendo milagros y prodigios, tú te puedes dar cuenta de que este poder no es de este hombre, proviene de algún lado. Y en este caso, el lado es de Dios. Porque dice que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho ¿quién? Dios. Había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea que Dios obró a través de ellos con su poder. Y Dios sigue hoy obrando a través de sus siervos, haciendo prodigios, haciendo milagros, compartiendo la palabra de Dios, como hoy estamos hablando de que el Espíritu Santo me está dando revelación, me está utilizando mi voz, mi vida, para traerte a ti lo que es la palabra de Dios, la espada de dos filos. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pues ahí miramos el propósito de Dios en salvar a los gentiles. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, unigénito, Cristo Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios quería salvar también a los gentiles. Y dice aquí que Él quería tomar de ellos pueblo para su nombre. La iglesia, los que somos salvos, somos los que componemos lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gentiles y judíos.
El gentil es aquel que no es judío. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y el propósito de Dios era tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahí está el título de nuestro mensaje hoy. Me gusta tomarlo directamente de la palabra de Dios cuando puedo. Y el título de la clase de hoy, clase 68, es como está escrito. Como está escrito. Entonces Jacobo te levanta y dice de que Dios ha dicho algo, Dios ha escrito algo, algo que concuerda con lo que estos varones están diciendo, lo que están testificando, Dios lo tiene escrito. Y ahora él viene Jacobo y dice, está escrito, versículo 16. Versículo 16 en adelante viene del libro de Amos, capítulo 9, versículo 11 y 12. Y dice así, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí hay algo muy importante. Pues aquí se está hablando proféticamente en el Antiguo Testamento, un profeta, Amos, quien dice, y fue escrito hace cientos y cientos de años atrás, profecía de la palabra de Dios, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Mira, cuando David trajo el arco de covenanto otra vez a Jerusalén, después de que había sido capturado, lo trajo adorando y sacrificando centenares y miles de animales en el camino hasta llegar a cierto lugar. Y este lugar era el tabernáculo de David. Era una tienda, un techo a donde él colocó el arco de covenanto y lo puso debajo de esta tienda en lugar de llevarlo porque no había templo. Entonces él se levantó una tienda, un techo, y debajo de este techo pusieron lo que es el arco de covenanto de Dios. Y en este tabernáculo no hacían sacrificio de animales. En el tabernáculo de David, ¿qué hacían? Hacían sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración a Dios. Bailaron. Ellos daban regalos unos al otro. Era un lugar donde estaba la gracia de Dios, la presencia de Dios. Y Dios era alabado en este lugar. Dios era adorado en este lugar. Pero no había sacrificio de animales. Entonces dice Dios, yo voy a volver después. Y voy a levantar nuevamente este tabernáculo de David que está caído. También proféticamente, esto habla de la resurrección de Cristo Jesús. Porque en la resurrección de Jesús se estableció el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Se cumplió el antiguo pacto, Jesús lo cumplió con todos sus requisitos, lo cumplió y estableció en su sangre un nuevo pacto de gracia. Nosotros vivimos en este tiempo de gracia y lo que es la iglesia, nosotros ya no sacrificamos animales. ¿Por qué? Porque los animales, dice el libro de Hebreos, que la sangre de los animales no quita el pecado, solamente lo cubre. Pero la sangre de Cristo Jesús, la preciosa sangre, es lo único que existe para quitar el pecado. Por esto que ahora en Jerusalén, que quieren construir nuevamente el templo de los judíos y están preparando para empezar a sacrificar animales nuevamente, es una abominación. Es como decir que la sangre de Jesús no es suficiente. Muchos de ellos no reconocen a Jesús porque han sido cegados hasta cierto tiempo cuando Dios les va a abrir los ojos y van a ver de que aquel que crucificaron en la cruz de su propia gente, Jesús, era el Mesías. Y van a llorar y van a arrepentir. Pero dice aquí de que Dios quería reedificar este tabernáculo de adoración desde sus ruinas. Y con un propósito, dice el versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Nosotros cuando vamos a la iglesia los domingos, cuando vamos al culto, nosotros somos la iglesia, pero cuando nos reunimos, los domingos, los miércoles, los viernes, donde sea, cuando nos reunimos,
Es un testimonio, es un señal para que el resto de los hombres busque al Señor. Cuando oyen a nosotros cantando, cuando ven de que nosotros estamos viviendo con fidelidad delante de Dios, cuando ven de que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, esto atrae la gente. Cuando ven milagros y prodigios que Dios hace a través de ciertos hombres y mujeres, es para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. Dice Dios, yo te lo voy a decir ahora, y cientos y cientos de años después se va a cumplir, y cientos y cientos de años más adelante va a estar ahí Pastor Jedediah predicando, enseñando, apuntando de que lo que yo dije es cierto, se ha cumplido. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la iglesia, y la iglesia es un señal para el mundo, para el resto del mundo, para que vuelva a Dios. Este era el propósito de Dios desde el principio cuando escogió a Israel. Les escogió para que fuesen luz a las naciones, para que las naciones vieran cómo era vivir con un Dios santo y fiel y amoroso. Lo que pasa es que lo convirtieron en religión y excluyeron a los gentiles. Dios lo que quiere es salvar la humanidad, quiere salvar a todo el mundo. Entonces, por este propósito también Dios levantó lo que es la iglesia. Dice, versículo 20, el último versículo para hoy, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice Jacobo, que por esta palabra que ha dicho Dios proféticamente hace cientos de años, estamos viendo que se está cumpliendo a través de la predicación del Evangelio por Pablo y Bernabé, que están llegando los gentiles a conocer a Dios, a recibir a Cristo Jesús, a recibir perdón de pecados. No podemos exigir de que ellos sean circuncidados, porque ni nosotros ni nuestros padres podían cumplir con la ley. Y dice aquí que lo que les vamos a exigir a los gentiles específicamente es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, lo más prevalente entre los gentiles que chocaba con lo que es la voluntad de Dios era en este tiempo contaminación de ídolos. Adoraban a los ídolos. ¿Pensáis tú en los de Tailandia, los de Asia que adoran a ídolos? Muchos de los católicos, aunque digan que no, adoran a los ídolos. Y también hay otras religiones, los hindú, que adoran a los ídolos y tienen miles de supuestos dioses. Dice aquí, importante que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, también de fornicación, de lo que es el acto sexual con alguien con quien no está casado. Esto es fornicación. Y se puede también fornicar o cometer adulterio en el corazón, teniendo este deseo de hacerlo, dice Jesús, con alguien que no es su esposo o su esposa. Es adulterio o fornicación. De ahogado y de sangre, que deben de ahogar a los animales y deben de tomar y beber sangre de animales. Entonces, esto era lo que mandaban a los gentiles que tenían que hacer, principalmente. No les exigían lo que era ser circuncidado, porque no se aplicaba a ellos, como no son judíos, y esta era ley para judíos, y no es requisito en el Nuevo Testamento que un hombre sea circuncidado. Dice, no los vamos a imponer esto, porque es imponer también lo que es la ley de Moisés encima de ellos, esta carga que nuestros padres ni nosotros no hemos podido cumplir y llevar. El único que pudo cumplirlo era Cristo Jesús, y ya lo hizo. Y lo cumplió y lo apartó. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento, lo cual es que Dios pone su corazón, Dios pone sus leyes y sus corazones en nuestra mente, nos da la palabra de Dios, nos da el Espíritu Santo, para que nosotros queremos, por naturaleza nueva, cumplir la voluntad de Dios y agradecer el corazón de Dios. Esta ha sido tu palabra hoy. Ojalá
que pongas atención a lo que está escrito. Llegas a conocer tu palabra de Dios, lo que es la Biblia. Si no lo conoces, no puedes defenderte como uno se defiende con una espada de dos filos. Porque si no lo conoces, el enemigo te puede vencer. Así que procurarte volver y estudiar la Biblia con nosotros de lunes a jueves. Ahora de 3 a 5, del 1 de diciembre en adelante, vamos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Llega a empoderarse con esta espada, lo cual es la palabra de Dios. Bueno, ha sido un placer para mí. Bendigo su vida y vamos a volver aquí próximamente, si el Señor así lo permita. Super mega bendiciones.